Este es el libro de Alba Estrada que habla del manual definitivo para dominar todos los movimientos de cross-training, en el que habla especialmente de ejercicios básicos, tu visión, con una manera enfocada, yo creo, más a la gente que, lo que has comentado ahora, hace deporte por mejorar, por encontrarse mejor, por Ujú. mejorar su vida, más que el que busca un rendimiento físico como llegar a los games o llegar a lo que sea, pero que hablas de cosas muy, muy chulas y me gustaría repasar contigo algunos ejercicios de los que tienes un capítulo prácticamente para cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos, yo en este canal de YouTube creé un vídeo hablando de entrenamiento de fuerza para gyros o para carreras híbridas y hablé de que yo me basaba en 6 ejercicios básicos para trabajarlo. Y vamos a repasar, si te parece, estos 6 ejercicios. Si quieres tú luego proponer alguno, pues adelante. El primero, peso muerto. Ujú. Que yo a mí me llama la atención porque mucha gente, y tú tienes una experiencia evidentemente sobre ello, identifica peso muerto con lesión de una manera, no, no, peso muerto, no, que me había hecho daño a la espalda. Y tú en el libro hablas curiosamente de que es un ejercicio fundamental para la salud de la espalda. Todo Ujú. depende de cómo lo hagas, de qué tipo de cargas utilices, supongo, ¿no? ¿Qué tienes que hablar sobre ello? Que tienes mucho que hablar del peso muerto. Sí, la verdad es que del peso muerto podríamos hacer un podcast entero. Sí. El peso muerto al final no es más que levantar un objeto del suelo, ¿no? Entonces, decirle a una persona que levantar un objeto del suelo es algo lesivo, es llevarle a unos campos de miedo al movimiento brutales. Por lo tanto, enseñarte a levantar un objeto del suelo de manera segura y hacer que tu cuerpo trabaje de manera eficiente para un gesto tan normal creo que es algo primordial. Por supuesto, es un ejercicio que yo en mí he utilizado en mi rehabilitación, pero que con cientos de personas a las que he ayudado a vivir sin dolor, es uno de los pilares fundamentales. Ahora bien, ¿qué es peso muerto? Pues a lo mejor no todo el mundo tiene que hacer un peso muerto con barra, ¿no? O sea, peso muerto es levantar algo del suelo, entonces lo podemos hacer con kettlebells, lo podemos hacer unilateral, lo podemos hacer con barra hexagonal, lo podemos hacer sumo. Dependiendo de las características de la persona, de los objetivos y de las necesidades, escogeremos una u otra variable, pero eso no implica que no trabajemos el peso muerto. ¿Por qué muchas personas lo pueden asociar a dolor? Bueno, porque obviamente está hecho de manera incorrecta. Hacerlo de manera incorrecta puede ser que tu cuerpo no se mueva bien, que no sepas activarte o que estés utilizando una carga excesiva. Que hablemos de 150 kilos no implica que eso sea una carga excesiva, ¿vale? Una carga excesiva es una carga que tu cuerpo no está preparado para tolerar, es decir, que supera la resistencia de tus tejidos. Pero yo tendré una carga X, tú tendrás una carga X y otra persona tendrá otra carga, ¿vale? Entonces lo importante es que la carga sea adecuada para la persona y para el objetivo. Dentro de esto, ¿cuál es otra variable muy importante? Pues entender la mecánica del movimiento. El peso muerto es un movimiento en el que lo que tenemos que buscar es conectar desde el dedo gordo del pie hasta la cabeza, pasando por el dorsal, pasando por sentir que es la cadera quien genera la potencia. La cadera está hecha para generar potencia y es el músculo, el glúteo es el músculo más potente de nuestro cuerpo y no potenciarlo sería una locura. Por supuesto, podemos potenciarlo con otros ejercicios como hip thrust, que también va a ser con carga y buscando potencia y va a ser un ejercicio muy potente y muy importante y quizá previo o quizá complementario al trabajo de progresión de peso muerto, pero la idea del peso muerto final es que es la cadera quien genera el movimiento y la potencia y la espalda se encarga de estabilizar el gesto. Es decir, tu core, tu lumbar son estabilizadores del movimiento en este movimiento concreto, ¿vale? Entonces, si lo utilizamos y pensamos en tirar de la barra hacia arriba y generamos el movimiento desde la zona lumbar, va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque esa zona está hecha para estabilizar y la cadera está hecha para generar el movimiento. Entonces, una vez que arreglamos la mecánica del movimiento, pues tú vas a tener muchísimas ventajas de entrenar este tipo de ejercicios. Que no puedes, no pasa nada, por problemas de movilidad, no sé, por tolerancia de lo que sea. Se puede acortar el rango, puedes trabajar desde rodillas. Abrir las piernas, por ejemplo, hace que la carga lumbar sea mucho menor. Imagínate que tú eres una persona muy sensible, pues hacer un peso muerto sumo quizá te compense para comenzar, ¿no? Pero yo Ujú. que sé, hacer un peso muerto con dos kettlebells, una a cada lado, eso es levantar dos bolsas de la compra. ¿Me vas a decir que no es importante en cualquier grupo de edad poder coger un objeto del suelo y levantarlo? Sí, sí, sí. Entonces, claro, algo muy importante es entender que no hay ejercicios lesivos. Hay ejercicios mal hechos, hay ejercicios que a lo mejor tu cuerpo aún no tolera y que tienes que buscar una progresión, pero que no hay nada que sea bueno o malo. Ujú. Vale, el segundo ejercicio, también otro gran básico, es la sentadilla. Ujú.
En el libro creo que comentas algo que estoy totalmente de acuerdo, que no hay que bajar hasta una flexión determinada, sino que tienes que bajar hasta donde tú eres capaz de asimilar bien la carga por tus limitaciones, que pueden ser de movilidad de tobillo o cadera, o simplemente porque tienes una tibia, pero en más largos, más cortos. Ujú, ¿Cómo ves tú el debate este de hasta dónde bajar? Buscando rendimiento y buscando ujú. salud. Y algo que puedas comentar sobre la sentadilla. Pues lo veo como toda persona que intente poner un estándar único para una población que es totalmente heterogénea, es decir, es totalmente variada. Yo no puedo decirte un estándar, como a lo mejor dice CrossFit, que es una de las cosas que no me gustan de su enseñanza, donde, mira, la sentadilla se hace con los pies ancho de hombros, las puntas ligeramente hacia afuera, peso en el talón, desciende hasta bajar de 90 grados y luego sube. No, el peso en el centro del pie, inicias el movimiento desde la cadera y a partir de ahí la anchura donde tú te sientas cómodo en base a tu estructura corporal y bajamos hasta donde podamos bajar manteniendo la integridad articular de todo nuestro cuerpo. Ahora, podemos diferenciar, por supuesto, entre una sentadilla libre y una sentadilla con carga. Una sentadilla libre, no hay ningún problema porque hagas una sentadilla libre y pierdas la forma de la espalda abajo. ¿Por qué? Pues porque imagínate, tú estás sentado en el suelo, te quieres levantar. ¿Qué problema hay? Ninguno. ¿Tienes que tener esa función? Sí. Ahora, si eres una persona que tiene problemas de rodilla, problemas de espalda, pues a lo mejor eso no te lo pongo ahora o no me interesa ahora progresarte ahí. Pero que tú tengas la función sin ningún tipo de carga, simplemente con tu cuerpo de bajar y subir, me parece importante. Ahora, ¿eso implica que tengas la necesidad de hacerlo con carga en una sentadilla delantera, trasera, overhead o cualquier tipo de sentadilla? No. Si metemos una carga, es importante, ya sí, que tu profundidad sea única y exclusivamente aquella en la que todo se mantiene bien. Y a partir de ahí ya progresaremos. Eso puede ser un cuarto, eso puede ser 90 grados, eso puede ser profunda. Eso va a depender ya de cada persona. Y luego, si lo que buscas además es llevarlo hacia tu deporte, por ejemplo, hacia un deporte de potencia, hacia la carrera incluso, a lo mejor no te interesa en absoluto hacer una sentadilla profunda. A lo mejor lo quieres hacer una vez al mes o en una fase X para evitar descompensaciones o debilidades, pero para potenciar el deporte en sí, nos vamos a quedar por encima, vamos a buscar potencia, vamos a buscar otro tipo de cosas, ¿no? Ujú. Que hay muchos vídeos que se critican de los futbolistas porque hacen las sentadillas a 90 o por encima. Es su objetivo. O sea, ¿para qué función tienen ellos dentro de su deporte específico que implique una sentadilla por debajo de 90 grados? ¿Qué necesita? Oye, obtener los beneficios de la sentadilla, que tiene millones, ganar potencia, construir fuerza, ser explosivo, que es lo que quieres en fútbol, ¿no? Y a partir de ahí progresar. Pero la sentadilla completa, pues eso, va a depender mucho. Vale, el tercer ejercicio podemos meter lunges o podemos meter búlgaras. Ujú. Al final, sentadilla unilateral, unipodal. ¿Hasta qué punto en una programación, hablamos un poco de rendimiento, un poco también de ejercicio de salud, te gusta variar un 50-50% o das más importancia a la bilateral o depende? Pues mira, te voy a hacer una pregunta. En tu día a día, ¿qué crees que tienes más? ¿Movimientos donde tu cuerpo se mueve de manera simétrica o movimientos donde tu cuerpo se mueve de manera asimétrica? Está claro, simétrica, sí. Exacto, nos vamos a mover de manera asimétrica. Vamos a caminar aquí, vamos a rotarnos y hacer lo que sea, vamos a agacharnos y no lo vamos a hacer de manera equilibrada. Entonces, si yo quiero mejorar tu funcionalidad y funcionalidad también te va a llevar a rendimiento, voy a potenciarte el trabajo unilateral. Y quizás es una de las cosas que, oye, por eso te digo, si haces CrossFit necesitas un trabajo complementario unilateral. Cada vez se están metiendo más unilaterales, pero no es suficiente, ¿vale? Habría que darle un poquito más. Entonces, para mí, por ejemplo, yo ahora que me he operado la cadera hace 7 meses y medio, no estoy haciendo sentadillas bilaterales. A veces las hago a cajón, pero no es lo mejor para mí. ¿Por qué? Pues porque mis piernas obviamente no están igual y para progresar lo ideal es que trabaje de manera unilateral. Mil variables, ¿vale? Pero va a ser muy potente. A mis padres les entreno, pues tienen más trabajo unilateral que bilateral. Tienen 60 años, me es muchísimo más interesante que puedan subir bien las escaleras, que cuando suben una montaña que les guste ir al monte puedan caminar bien. Entonces, vamos a trabajar mucho más el trabajo unilateral, que eso también va a evitar descompensaciones y va a hacer que tú trabajes muy bien un lado, muy bien el otro, te va a meter demandas de estabilidad en muchas cositas que en tu día a día tienes, ¿no? Entonces te va a potenciar. Entonces, si me dices, elige uno u otro, unilateral. Y si puedes hacerlo todo, los dos. Los dos, sí, está claro. Vale, en press, bueno, yo personalmente yo propongo dentro del abanico que hay hacer push press,
creo para Ujú. Heroes es el más específico, pero si tuvieras que, tampoco se trata de elegir uno, ¿no? Pero por un poco press verticales, press horizontales como el press banca, estrictos o con el envión, ¿qué te gustaría hacer más de todos o un poco de todo? Pues mira, obviamente tenemos que trabajar tanto empujes horizontales como empujes verticales, ¿vale? Aparte, el ser humano es muy de empujes, está muy para empujar. Por eso también es importante potenciar las tracciones, porque vivimos aquí delante, ¿vale? Y entonces es importante fortalecer la parte trasera de nuestra espalda para tener una buena postura corporal y evitar lesiones y estar súper en forma, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar tanto horizontales como verticales. Si me dices mi personal favorito de horizontales, te voy a decir que las flexiones. Flexiones las puedes progresar, es tu propio peso corporal, tiene demandas de estabilización, puedes muscular muchísimo, puedes darle cambio de potencia, luego es aplicar más fuerza, puedes añadirle lastre, puedes añadirle altura, rango, dificultad, ¿vale? A nivel empujes unilaterales, o sea, verticales, me gustan unilaterales, me gustan con mancuernas. Eh, ¿Por qué? Pues por lo mismo de antes, ¿vale? Y aparte una persona que tenga déficit de movilidad en la posición overhead, el hecho de trabajar unilateral le va a permitir una progresión mucho mejor. Si me dices ahora, una vez que nos vamos a la barra, push press, pues es muy bueno. ¿Por qué? Pues porque ya estás involucrando todo el cuerpo, estás metiendo un componente muy de potencia, estás haciendo que tu cadera trabaje bien, estás trabajando una transmisión de fuerzas. Entonces, personalmente el push press, pues me gusta mucho y es algo que en Training Norte nosotros pues programamos mucho en este tipo de entrenamientos porque es bueno. Pero sin olvidar pues también las otras partes. Ujú, genial. En tracciones, bueno, yo propongo dominadas porque creo que es un ejercicio muy completo a nivel no solo de fuerza, sino de estabilidad. Un poco la pregunta es un poco lo mismo, hay que hacer de todo, hay que hacer tracciones horizontales, verticales, de todo tipo. ¿Qué opinión tienes sobre las tracciones? Has aportado algo muy bueno que vivimos delante y que trabajar el antagonista contrario, porque lo tenemos más olvidado en nuestra vida normal. Pues va a ser un poquito lo mismo, ¿eh? Vamos a tener que combinar tracciones verticales con tracciones horizontales. Si quieres, por ejemplo, un resultado más estético, una espalda grande, cuanto más combines las verticales con las horizontales, más grande se va a hacer la espalda. Típica forma de V, pues es la forma más típica. ¿Quieres funcionalidad? Pues si me dices que te diga solo uno, te voy a decir dominadas, ¿vale? Pero a lo mejor también te mando horizontales unilaterales como un remo con mancuerna. A mí es un combo que me gusta muchísimo. Lo bueno de la dominada es tu propio cuerpo, tienes un montón de progresiones, puedes adaptar las remos en anillas, vas a trabajar la estabilidad de tu escápula, vas a hacer que se mueva muchísimo mejor, trabajas tu agarre, es decir, tiene un montón de cosas súper potentes y me parece uno de los ejercicios estrella. O sea, creo que todo el mundo, por eso tengo un programa para conseguir tu primera dominada, porque creo que todo el mundo, no, a lo mejor no aspiras a hacer una dominada con un montón de peso o 10 dominadas seguidas, pero una. Vamos a ello, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Todo el mundo puede. Sí, sí. Bueno, van 5 ejercicios y luego el sexto yo he metido un ejercicio de potencia Ujú. que genera problemas porque la gente que no viene del mundo del CrossFit y por supuesto en la halterofilia, bueno, es el hand power clean. Técnicamente es complejo para esa gente, necesita estar con un entrenador, bajo mi punto de vista, que esté corrigiéndole y vigilándole. Pero por otro lado veo que es un ejercicio extraordinario para mejorar nuestra potencia y para mejorar nuestra coordinación y tiene muchos beneficios. De todo el mundo de la halterofilia, de todos los movimientos olímpicos, ¿y cuál aconsejas tú hacer a las personas que buscan salud? Voy un poco también porque quizás el snatch es un ejercicio que, salvo que tengas una gran movilidad de hombro y estabilidad, empezamos a tener riesgos de generar problemas. ¿Cómo ves tú todo esto en... Pues mira, esto es algo que, por ejemplo, en la Academia TN, en la formación para entrenadores, le damos una vuelta muy grande, ¿vale? Es decir, es un movimiento de halterofilia. Perfecto. ¿Pero qué es por encima de todo? Pues un poco lo mismo que hemos hecho antes en el push press, ¿no? Se trata de que tu cuerpo sepa empujar, que tu cuerpo sepa transmitir fuerzas y que sepa absorber las cargas. Entonces, cuando lo llevamos a eso, vemos, oye, es que esto a lo mejor me interesa muchísimo, ¿no? Entonces, si enseñamos al cuerpo a trabajar bien en esa línea, un power clean, un hand power clean no va a tener ningún tipo de riesgo de problema. Pero primero tenemos que seguir esa línea, esa progresión. Y ahí sí que es necesario un buen entrenador enseñando bien el proceso. Ahora, ¿qué es verdad? Pues que, oye, hacer un power clean, un hand power clean no tiene unas demandas altísimas. Es decir, sí que la posición de front rack a una persona a lo mejor que tenga muchos bíceps o poca movilidad en esta posición le va a costar más y a lo mejor no es interesante. A lo mejor es más interesante hacerlo con kettlebell,
con landmine, con mancuerna, es decir, pero una vez que tú ya tienes el ejercicio, ¿por qué limitarnos a una barra? ¿No? ¿Por qué no darle un montón de abanico de posibilidades y obtener realmente esos beneficios de ese ejercicio en concreto? Y luego a lo mejor sí progresarlo, o sea, pues mira, volviendo al fútbol, los futbolistas hacen power clean, atletismo de velocidad, de potencia, hacen power clean, hacen cargadas, las han hecho antes de que existiese el CrossFit. Es un ejercicio muy bueno y muy potente, por supuesto que sí, y no tiene los problemas que puede tener el snatch, que por supuesto requiere mucha dedicación para tener esa buena posición overhead porque tiene muchísimas más demandas de movilidad, pero es súper potente y por ejemplo en mis centros es un ejercicio pues que todo el mundo hace sin problema. ¿Sabes? Ujú. Igual que el snatch, te digo, lo limitamos mucho y hacemos una progresión X, el power clean en muy poquito tiempo desde colgante hand pues lo están haciendo y obteniendo beneficios y sin ningún tipo de riesgo. Entonces creo que es muy fácil enseñárselo a una persona bien.